Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero, y sus murallas roídas, y sus casas renegridas con 100 portales hidalgos, y sus famélicos galgos que a la medianoche ululan. La campana de la audiencia da la una, Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Soria, que sube a mirarse en el Duero y luego baja a acompañarle en su rumorosa soledad, conoció muy pronto la nueva lengua castellana, nacida al otro lado de las montañas que la rodean, en los monasterios de San Millán de la Cogolla al norte y de Silos al oeste. Por aquel entonces era una inexpugnable fortaleza que al fin se rindió a los hombres de Alfonso I el Batallador, y a sus pies surgió la nueva ciudad, la Soria pura, cabeza de Extremadura, la que marcaba el límite al norte de Castilla, en el extremo del Duero, la de los 100 portales hidalgos coronados de blasones en piedra a lo largo de la calle real, zapatería, aduana vieja, caballeros, en una escala ascendente que culmina ante la fachada del magnífico palacio renacentista de los condes de Gómara, tan unidos durante siglos a la historia de esta comarca castellana. La base de la lengua castellana fue el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas y uno de cuyos últimos reductos fue Numancia, que prefirió su destrucción antes que rendirse a los romanos. Cuando Escipión Emiliano entró en la ciudad solo encontró desolación y muerte, y sobre sus ruinas Augusto levantó una nueva urbe que desde sus orígenes habló el latín. La romanización de la península, a la que ellos llamaron Hispania, y la penetración del cristianismo crearon una cultura propia que no desapareció con la invasión de bárbaros y visigodos, pero tuvo que doblegarse a los nuevos conquistadores llegados del otro lado del estrecho, con fuerzas suficientes como para permanecer aquí 8 interminables siglos. La cultura árabe y sus lenguas convivieron pacíficamente o en guerra con los hombres y las costumbres de los pueblos conquistados, y de su existencia en tierras sorianas dan testimonio, por ejemplo, lugares como Mezquetillas, que sin duda debe su nombre a la mezquita que aquí existió, y sobre la que siglos más tarde se construyó su actual iglesia, siguiendo un trabado de su obra poco común. De esta convivencia entre árabes y cristianos surgió un nuevo colectivo humano, el mozárabe. Sus templos son el equivalente en piedra de una mezcla de lenguas y culturas con soluciones arquitectónicas realmente ingeniosas, como el robusto pilar central, del que a modo de palmera afloran los 8 nervios que sustentan la cubierta de San Baudelio de Berlanga. El castellano, ya popularizado, se fue haciendo fuerte entre las murallas de las ciudades reconquistadas, que como Rello podía defenderse de nuevas invasiones gracias a su situación privilegiada sobre la cima de la cordillera. Tan castellana como el paisaje en que nació, la nueva lengua se fue haciendo carta fundacional, cantar de gesta, fuero, leyenda y vida. La hablaban muchos, pero la escribían pocos. Y surgió la figura del juglar, quien se encargaba cantando y contando de transmitir al pueblo los acontecimientos llamados a formar parte de la historia junto a sus héroes, y que más tarde transcribieron otros, dando forma a un poema capital de la épica castellana, el Cantar de Mio Cid. Expulsado de Castilla por orden del rey Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar cruzó por estas tierras, al pie de uno de los primeros templos románicos surgidos en Castilla, la iglesia de San Miguel. Saliendo va de su tierra el campeador leal. San Esteban deja a un lado aquella buena ciudad y pasa por Alcubilla, que de Castilla es fin ya. Por Navapalos el río Duero van a atravesar,
hasta Figueruela, donde Mio Cid mandó posar, y de todas partes gentes acogiéndose le van. Los campos reverdecieron y dieron al hombre su cosecha, un año y otro año, y un año más, mientras el Cid conquistaba Valencia y reclamaba entonces la venida de su esposa y sus 2 hijas, que seguían esperando en San Pedro de Cardeña. Alvar Fáñez Minaya cumplió las órdenes y escoltándolas cruzaron Soria hasta Medinaceli, ciudad árabe y amiga del campeador. De San Pedro hasta Medina 5 días tardarán. Doña Jimena, la esposa y las hijas quedarán custodiadas por Minaya, el Medina musulmán. Y el buen moro Abengalbón, cuando frente a él está, con la sonrisa en los labios, a Minaya fue a abrazar. Dichoso día, Minaya, en el que os vengo a encontrar. Traéis con vos a esas damas que nuevas honras nos dan, a las 2 hijas del Cid y a su mujer natural. Pasada que fue la noche y llegada la mañana, después de oír misa todos, dispusiéronse a la marcha. Cuando de Medina salen, el río Jalón pasaban, por el Arbujuelo arriba van en marcha espoleada, luego el campo de Taranz prontamente atravesaban, hasta llegar a Molina, la que Abengalbón mandaba. Castillejo de Robledo debía su nombre tanto al castillo que dominaba el lugar como a los inmensos robledales que lo rodeaban. Y hasta aquí llegaron las hijas del Cid, cuando ya casadas con los de Carrión, emprendieron la marcha hacia las posesiones de sus esposos, ajenas a la afrenta que habrían de padecer bajo los robles. En el robledo de Corpes entraban los de Carrión. Las ramas tocan las nubes, los montes muy altos son, y muchas fieras feroces rondaban alrededor. Espuelas tienen calzadas los traidores de Carrión, y las cinchas en la mano que duras y fuertes son. Mucho rogaban las damas, mas de nada les sirvió. Entonces las comenzaron a azotar los de Carrión. Ya no podían hablar doña Elvira y doña Sol, y en el robledo de Corpes quedan por muertas las 2. Por el rastro que dejaron se volvió Félez Muñoz, hasta encontrar a sus primas desfallecidas las 2. Los 3 solos caminaban del bosque en el espesor, hasta las aguas del Duero, donde ellos arribados son. La torre de doña Urraca de posada les sirvió. Los de San Esteban, que siempre mesurados son, tan pronto que esto supieron les pesó de corazón, y allí se quedaron ellas hasta que curadas son. A pocos kilómetros de San Esteban se asentó la fábrica en estilo gótico de la nueva catedral, al tiempo que en su entorno iba surgiendo otra ciudad, el burgo de Osma. El sepulcro policromado de San Pedro de Osma constituye otra forma de comunicación entre los hombres y los acontecimientos. Muchas personas, antes de aprender a leer, conocieron la vida del santo contemplando las escenas labradas en sus 4 costados. La catedral conserva también uno de los primeros manuscritos que se conocen, el famoso códice del comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, escrito en letra visigótica y con maravillosas miniaturas románico-mozárabes. Eclesiástico, político, virrey de la Nueva España y autor de importantes obras de contenido religioso, Juan Palafox y Mendoza se convirtió a su regreso de América y durante 10 años en obispo de Osma. Fue enterrado a su muerte en esta capilla de la Inmaculada, cuando la catedral servía de aula magna de teología y derecho canónico para los estudiantes que llegaban a la Universidad de Santa Catalina, donde cursaban estudios de Derecho Civil y Medicina. Remontando el Duero, nos encontraremos con lugares estrechamente vinculados a la lengua castellana, a través de las obras pedagógicas o literarias que aquí vieron la luz, como Almazán, donde naciera Diego Laínez,
teólogo, segundo padre general de la Compañía de Jesús y autor de importantes escritos sobre el Concilio de Trento al que asistió. En Ágreda, a los pies de la vertiente soriana del Moncayo, la mano que escribiera la mística ciudad de Dios era femenina y pertenecía a una monja de clausura, Sor María de Jesús, que vivía su retiro en el convento de la Concepción. Curiosamente, no fue este libro el que la dio a conocer más allá de los muros del convento, sino su relación con el rey Felipe IV, ya que durante largos años le sirvió de consejera y mantuvo con el monarca una permanente correspondencia. Por los hechos milagrosos que la acompañaron en vida, se inició su proceso de beatificación, al tiempo que se recogían en un pequeño museo todos los recuerdos, obsequios reales y manuscritos de una monja que contempló siempre el mundo a través de la ventana enrejada de su celda. Por las alturas de Voz Mediano, cruzaba de Castilla a Aragón y de Aragón a Castilla don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, jefe militar durante algún tiempo en la frontera que allí existía. Las Serranillas, su obra poética más popular, también tuvieron como protagonista la cumbre del Moncayo. Serranillas de Moncayo, Dios vos dé buen año entero, ta de muy torpe lacayo, faríades caballero. Mi nacimiento en Navarra, mi crianza en Castilla, mi educación en París, mi silla en Toledo y mi mausoleo en Huerta. Este es el epitafio que escribiera un monje del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta a la muerte de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de gran erudición, viajero, diplomático, consejero de reyes y principal cronista de su tiempo, como lo atestiguan sus escritos sobre la batalla de las Navas de Tolosa, en la que estuvo presente, ya que por aquel entonces era canciller de Castilla y León. Desde la tribuna del lector, en el refectorio del monasterio, Jiménez de Rada leía en el mejor castellano del momento su Historia Gótica, un extraordinario relato de la España medieval. Al borde de las carreteras sorianas, es fácil aún hoy encontrar tramos de las viejas cañadas que originaron en tiempos de Alfonso X el Sabio el nacimiento de una institución eminentemente castellana, la Mesta, cuya función era proteger la trashumancia. Dionisio Ridruejo evoca este mundo tan ligado a Soria cuando escribe: eran verdaderas tropas de pastores con sus mayorales y rabadanes al frente y el hatillo cargado en los asnos o en los fuertes caballejos de la sierra. Rediles para el ganado, calderas, tasajo y harina para el condumio. Más de un pastor, en sus largas vigilias camino de Extremadura, pudo incluso sentirse poeta. Para él, dice me conoce, y para él, no me conoce. Virgen del Astillo, mi inspiración es tuya. De los montes y llanuras, tu astillo dominas, con el ganado he pastado. De tormentas y aguaceros, tus ovachas me han librado. A la sombra de tu ermita, la siesta me he echado, y en mi corazón tu nombre se quedó grabado. Señor, Señor, en mi infancia pecador he sido. Mis blasfemias te han ofendido. De mayor, pecador arrepentido. Acógeme en tu regazo donde me tenga merecido. Por los mismos caminos que a lo largo de la Sierra del Almuerzo cruzaban los pastores con la trashumancia, cruzaron tierras sorianas los 7 infantes de Lara, en la que trágicamente sería su última aventura, tal y como se narra en el romancero anónimo del siglo XV.
En su marcha hacia el valle de la Arabiana, donde la caza era abundante, los infantes llegaron a los caseríos de Omeñaca y allí decidieron tomarse un descanso bajo los 7 arcos románicos de su iglesia. Luego reanudaron el camino hasta la fuente del Muro, donde saciaron su sed de la misma forma que lo habían hecho durante siglos íberos, romanos, árabes y cristianos. El Moncayo fue el único testigo de la celada que les tenían tendida y de cómo sus cabezas rodaron decapitadas entre la maleza. Dominada por el castillo de Tobar, Berlanga fue escenario de sangrientas batallas entre cristianos y musulmanes. Por aquí pasaron las hijas del Cid Campeador de regreso a Valencia tras la afrenta de Corpes. Y por esta puerta salía camino de las Américas Fray Tomás de Berlanga, que contribuyó a la evangelización y enseñanza de la lengua castellana desde su obispado de Santa María de la Antigua de Darién. Otra leyenda tuvo su inicio bajo los soportales de su plaza mayor, cuando Álvar González llegó un día de feria a Berlanga. Siendo mozo Álvar González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Feliz vivió Álvar González en el amor de su tierra. Naciéronle 3 varones que en el campo son riqueza. Y ya crecidos los puso uno a cultivar la tierra, otro a cuidar los merinos, y dio el menor a la iglesia. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia. No goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Los hijos de Álvar González silenciosos caminaban y han visto al padre dormido junto a la fuente clara. Soñando está con sus hijos, que sus hijos le apuñalan, y cuando despierta, mira que es cierto lo que soñaba. Hasta la laguna negra bajo las fuentes del Duero llevan el muerto, dejando detrás un rastro sangriento. Y en el agua, sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Soria es tierra de leyendas, unas narradas en forma de romance y otras contadas con el lirismo romántico de Gustavo Adolfo Bécquer, que vivió entre otros muchos sitios de la provincia en este pueblo de Noviercas, convertido ahora en lugar de encuentro de la ruta que lleva su nombre. En esta casa, que espera tristemente la piqueta que la derribe, adornada su fachada con azulejos rojos y versos que hoy resaltan ilegibles, escribió Bécquer algunas de sus rimas y leyendas, mientras, según él mismo contaba, solía escuchar el croar de las ranas en el arroyo tras el huerto. En compañía de su hermano, también vivió Bécquer en la capital, en la casa que aquí existía y que ha dejado paso a un moderno edificio, sobre cuya fachada se contempla una placa que así lo recuerda, mientras allí abajo, en San Juan de Duero, al pie del Monte de las Ánimas, la leyenda permanece. Tarde de octubre azul, pajiza, rosa, huele a romero aún. La luz te crece, el perro sigue imaginario rastro. Es el monte de Bécquer. Silenciosa la leyenda se impone, empavorece. Cada ánima enciende arriba un astro. Cuenta la leyenda que, conquistada Soria a los árabes, el rey hizo venir de lejanas tierras a los templarios para que defendieran la ciudad por la parte del Duero, lo que produjo notable agravio entre sus nobles castellanos, que hubieran sabido defenderla solos como solos la conquistaron. Los terrenos entregados a la Orden del Temple eran muy apreciados por los hidalgos sorianos en la práctica de la caza. Entre templarios y caballeros fue creciendo odio tan profundo que acabó en un enfrentamiento a muerte. El campo quedó cubierto de cadáveres y las aguas del Duero se tiñeron de rojo. Desde entonces, cada año, cuando llega la noche de difuntos, vuelven las almas de los muertos que siguen persiguiéndose entre las brañas y los zarzales, mientras suena lastimera la campana de la iglesia.
También Soria fue el hogar de uno de nuestros más ilustres dramaturgos, Tirso de Molina, que vivió en el convento de la Merced, hoy restaurado y convertido en el aula magna que lleva su nombre. Tirso de Molina guardó siempre como un preciado tesoro la casulla que los indígenas de la Española le habían bordado con multicolores hilos de seda. Calle el alma lo que siente, porque sienta lo que calla, que amor que palabras haya, tan falso es como elocuente. Quizá el cuerpo del fraile poeta repose en Almazán, tras los muros del que fuera convento de la Merced. Soria es pequeña, capaz de enamorar como la mujer chica del arcipreste. Grandes poetas la han cantado, pero nadie caló tanto en su alma como Antonio Machado. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales, que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Su infancia, recuerdos de un patio de Sevilla. Su juventud, 20 años en tierras de Castilla. Dicen aquí que fue Soria la que hizo poeta Machado, pero lo cierto es que le marcó profundamente para el resto de su vida. ¿Cuántas veces pasearía en silencio por estas mismas calles, corazón de la vieja ciudad, la Soria que espera, duerme o sueña, y cruzaría de cerca al llegar al hospicio? En ocasiones se detendría al final de la calle de Caballeros para contemplar la pureza románica de San Juan de Rabanera, o se acercaría a la concatedral de San Pedro, cuyo claustro albergó en tiempos una cátedra de gramática para impartir la enseñanza de la joven lengua castellana. A Soria llegó Machado como profesor de francés, idioma que había aprendido en los años transcurridos en París y asignatura que impartió aquí, en la misma aula que hoy tiene dedicada. El reloj de la audiencia daría también la 1 el día de su matrimonio con Leonor, celebrado a escasos metros en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor. A su joven esposa la había conocido tiempo antes cuando llegó a la capital procedente de Almenar. Leonor había nacido entre las paredes del viejo castillo, pues por aquellos años cumplía la función de cuartel de la Guardia Civil en el que estaba destinado su padre. De lunes a sábado, clases en el instituto hasta las 6 de la tarde. Luego, de regreso a casa, conversación y poesía. Los domingos, y por amor a su esposa, acudía a la iglesia. En Santo Domingo la misa mayor, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo, cuánta devoción. Si Santo Domingo fue la iglesia de la ilusión, Nuestra Señora del Espino lo fue de la desesperanza. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Leonor murió pronto, demasiado pronto. En el cementerio del Espino, su cuerpo reposa bajo una lápida que lleva esta sencilla dedicatoria. A Leonor, Antonio. El hombre sufrió por su amor perdido, mientras su alma de poeta siguió soñando caminos en la tarde. Por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida.
otro milagro.